Vamos a ahora pasar a la segunda mesa. La primera tenía que ver con hermenéuticas de género o de géneros, como bien Isani nos propuso. Y ahora vamos a ir a una segunda mesa planteada en el título de hermenéuticas bíblicas. Y tenemos dos expositores, los voy a presentar brevemente. El primero va a ser Claudio Colombo, licenciado en Teología de la Universidad Católica, magíster también en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, es pastor pentecostal y profesor del Instituto Evangélico de Teología. Y tenemos a Javier Ortega, pastor también de la Iglesia de la Alianza, doctor en Teología por el Instituto ICEDET y especialista en Biblia. Y bueno, y para empezar, vamos directamente a empezar con Claudio, y voy a leer los dos títulos de las ponencias. La ponencia de Claudio es La hermenéutica de Paul Ricoeur y sus aportes a la teología, y la ponencia de Javier se titula Oralidad, Memoria y Nuevo Testamento, propuestas para la investigación. Así que, sin más, vamos a seguir la misma metodología, 20 minutos cada uno, y después damos un momento de diálogo. Le agradezco la invitación. Y bueno, el tema, como bien decía Nicolás, es la hermenéutica de Paul Ricoeur y sus aportes a la teología. El 20 de mayo del 2005 recibimos la noticia del fallecimiento del filósofo francés Paul Ricoeur, para muchos uno de los más brillantes pensadores del siglo XX. La obra de Paul Ricoeur es considerada por algunos una fiel expresión de la filosofía del siglo XX. No obstante, la hermenéutica de Ricoeur toma un importante viraje en el año 1960. Estos primordiales desvíos son para aprender más específicamente las huellas existenciales a partir de sus inscripciones textuales. Aunque Ricoeur tempranamente muestra un claro compromiso con la hermenéutica de los símbolos y la freudiana. También se siente orgulloso de admitir la herencia del trabajo de Gabriel Marcel y Edmund Husserl. Ricoeur más tarde integra a su método los rasgos de una variante hermenéutica de la fenomenología husserliana que incluye los aportes de Heidegger y de Gadamer. Este giro es el que guiará a Ricoeur en lo que él mismo denominará inserción hermenéutica en el programa fenomenológico. La forma particular de su pensar, que configura un raro equilibrio entre crítica y convicción, entre ciencia y fe, nos invita a preguntarnos cuáles son los aportes de la hermenéutica de Ricoeur a la teología protestante. Ricoeur distingue y elabora en sus propios textos su propia tradición filosófica, y a pesar de lo amplio de su obra, se puede puntualizar la problemática específica que constituye su intención filosófica. Dividiremos nuestro texto en 4 ideas generales de la extensa obra de Ricoeur. Podemos saltarnos algunos de estos puntos si el tiempo nos pilla, pero vamos a tratar de alcanzar los 4. El primero es el giro hermenéutico y la teología. El segundo es la dialéctica entre comprensión y explicación. El tercero, la dialéctica entre acontecimiento y sentido. Y el cuarto, la dialéctica entre el mundo del texto y el mundo del lector. En esto sigo a Eduardo Silva, ¿cierto? Un experto en Ricoeur, teólogo y también filósofo de nuestro país. El giro hermenéutico y la teología. Cuando Ricoeur publica su famoso texto Hermenéutica filosófica y hermenéutica bíblica en 1975, junto a otros textos que conforman luego la primera parte del texto a la acción, bajo el título Para una fenomenología hermenéutica, la exégesis textual de la teología aparece de alguna manera averiada, al haber agotado ya todos los recursos de un método histórico crítico que también por sí mismo se halla plenamente justificado. La atención al referente y a las fuentes relacionadas, la lectura con la diversidad de las tradiciones, por ejemplo, yavista, sacerdotal, o los acontecimientos como el exilio o el éxodo, de manera que lo que contaba sobre lo que era, lo que había ocurrido en el asunto, el gesto al pie de la letra, es decir, el sentido literal. De manera paradójica, el método histórico crítico no tenía como propósito decir lo que había ocurrido, tal como había sucedido o como estaba escrito. Al contrario, se proponía indicar que no había ocurrido para explicar que ello había sido escrito así y no de otra manera.
El paso que se dio allí fue considerable. El Génesis podía finalmente ser entendido como un mito, precisamente porque ello no había ocurrido como estaba dicho, sino que otros lugares que explicaban que ello hubiera sido dicho así y no de otra manera. Por ejemplo, los mitos babilónicos, sin explicar por lo demás la función del mito mismo. El método histórico crítico, la conexión con el referente, se mantiene esencial y hasta patente, incluso si el referente como tal ha cambiado. Ya no la letra del texto tal como ya ocurrió, sino el lugar y el contexto desde el cual fue escrito y el texto y que puede ser explicado. La pastoral misma se comprometió con ello al considerar cristiana y teológicamente formado al creyente capaz de distinguir las fuentes, de hacer emerger los contextos y de recomponer los textos. La hermenéutica textual, inerva por Riquier, constituye entonces el relevo que la exégesis y la teología no creían o ya no creían deber alcanzar. El mismo texto por sí solo es un mundo. Señala con toda razón la función hermenéutica del distanciamiento escrita por Riquier en el año 75, en el que toda referencia a la realidad dada puede ser abolida. Una triple reducción o epogé constituye entonces el distanciamiento. Liberación con respecto a quien escribe el texto, o sea, el autor. Liberación de quien lee el texto, o sea, el referente. Queda entonces y únicamente lo que Paul Riquier llama, con sus mismos términos, la autonomía del texto. El distanciamiento no es el producto de la metodología y por ello algo añadido. Es constitutiva del texto como escritura y por ello mismo es también la condición de la interpretación. Aquí el avance es inmenso y la hermenéutica teológica le corresponde todo el mérito de haber sacado las consecuencias. El mundo del texto le otorga a este último su autonomía que constituye su unidad de sentido, suficiente por sí misma para efectuar la referencia. En efecto, en el mundo del texto, es el texto mismo el que constituye mundo, o como tal, mundifica. Y este es, a nuestro parecer, el inmerso mérito husserliano de la hermenéutica de Paul Riquier, en el que, cierto, llamado por Husserl, es el mundo de la vida. A esta proposición de mundo, y como consecuencia del distanciamiento, porque le añade entonces, y no como anexo, la entrada a escena de la subjetividad del lector. Apropiación o aplicación del texto a la situación presente del lector. En pocas palabras, la capacidad de comprender frente al texto, de exponerse al texto y de recibir de él un sí mismo más amplio. El texto me toma entonces como objeto, o mejor como su principal sujeto. Yo soy su destinatario, aunque yo nunca lo reduciría a mi personalidad singular, a verme, aunque la pérdida haya tenido como objeto, ante todo y principalmente, el encontrarme o el ser encontrado por el texto, de manera que yo sigo siendo, en última instancia, el destinatario, más aún, el objeto de esa escritura dirigida a mí. El texto es la mediación por la cual nos comprendemos a nosotros mismos. La entrada en escena de la subjetividad prolonga ese carácter fundamental que tiene todo discurso de estar dirigido a alguien. Mediante la apropiación del texto, yo me apropio de mí mismo, aunque desapropiándome previamente. Lo otro del texto me constituye como un otro yo mismo, y al menos y siempre constituirme como mí mismo. Segundo punto, dialéctica entre la comprensión y la explicación. Riquier se ocupa de la tensión entre búsqueda histórica y actualización hermenéutica. El problema de fondo está en que los desarrollos de la hermenéutica reflexiva tienen algo que decir respecto de un privilegiado unilateral del método histórico crítico. Una hermenéutica ya no preocupada de las intenciones del autor, ni de lo que está detrás del texto, sino de lo que está en él y de lo que se abre a partir del texto. Tiene mucho que aportar al largo trabajo de interpretación exegética a la que son sometidos los textos clásicos, literarios, filosóficos y también bíblicos. Se trata del desplazamiento provocado por la hermenéutica
desde preocupaciones histórico-genéticas al texto mismo, y al superar quien no aboga por la complementariedad de los métodos. El movimiento desde lo histórico hacia lo hermenéutico se vuelve más complejo por la irrupción del método estructural y su pretensión de subordinar todo lo diacrónico a lo sincrónico. La apuesta de Riquier consiste en transformar esta mayor complejidad, que para muchos implica una polaridad excluyente, en una mediación, que permite un tránsito desde lo histórico a una hermenéutica muy atenta de las estructuras del texto. Riquier sostiene que el análisis estructural puede ser conectado con una interpretación existencial, a condición de que ésta sea desconectado de la ideología estructuralista. Así se transforma en un método que no niega la hermenéutica al establecer una vía alternativa, sino que enriquece al ser una etapa intermedia y necesaria. Resumamos con otras palabras. El privilegio del presente, de la apropiación de la lectura, de la comprensión en la teoría de la interpretación, implica que tanto los métodos diacrónicos como los métodos sincrónicos se ponen al servicio de la interpretación. La explicación al servicio de la comprensión, explicar más para comprender mejor, como repite incansablemente Riquier. En el criticismo bíblico, por el contrario, se ha privilegiado lo inverso, pues la insistencia y la investigación han estado centradas más sobre las sucesivas etapas del texto y sobre la determinación de la situación original del texto que en un análisis de su forma literaria final y su relación con la situación contemporánea. El texto posee un carácter paradigmático y aparece como el aporte de Riquier al problema hermenéutico. Debemos partir por atender a la dialéctica del acontecimiento y de la significación, que no es presentada como el primer rasgo de distanciamiento, condición de posibilidad de todo lo anterior, lugar de nacimiento del problema hermenéutico. Saussure nos enseña a distinguir entre lengua y aula, y poniendo entre paréntesis el aula y su uso, se centró en los códigos y estructuras de la lengua. El discurso consiste en que alguien dice algo de alguien sobre alguna cosa. El discurso es un acontecimiento cuando destacamos su realización temporal y actual, la intención del locutor, la situación y el destinatario original. Pero el discurso es también significación, cuando prevalece al suceso fugitivo del decir, lo dicho del decir, a la intención mental del locutor, la significación verbal del texto mismo, a la referencia ostensiva de la dimensión del mundo, al destinatario original, la universalidad de cualquiera que sepa leer. Estos rasgos se aprecian con más claridad cuando se pasa de lo oral a lo escrito. Es la superación del acontecimiento en la significación. La lengua no solo efectúa, sino que también se comprende. El discurso no solo acontece, sino que también significa. Todo discurso se efectúa como acontecimiento, pero todo discurso es comprendido como sentido. Punto 4. Riquier sostiene que la noción mundo del texto es la categoría central en su concepción hermenéutica. No pocas veces simplemente identifica su hermenéutica con este rasgo. Sin embargo, también nos ha dicho que con la noción de mundo del texto se ha recorrido solo la mitad del camino, pues se trata de una trascendencia en la inmanencia. Con el paso que va de su obra sobre la metáfora a aquella sobre la narración, el recorrido se va complementando. En su texto Tiempo y Historia, aporta la otra mitad del camino al recurrir la mediación de la lectura, marcando con ello la diferencia más sensible respecto a la metáfora viva, que es un libro también editado por Riquier, y su hermenéutica basada en la noción de texto. La modificación ha sido posible gracias al descubrimiento del rol del lector y la lectura. Cuando la lectura y el mundo del lector intervienen, el mundo del texto es recomprendido en términos de refiguración y no solo de mera referencia. Gracias a la lectura se da paso desde una trascendencia a la inmanencia a una verdadera trascendencia. Riquier nos lo dice claramente. Es en la intersección del mundo del texto y del mundo del lector que algo sucede.
La lectura se convierte en un acontecimiento y es la capacidad de los relatos clásicos y modernos de abrir una brecha en nuestra experiencia cotidiana y así problematizar la realidad. Pero es necesaria esta colaboración, incluso esta amistad entre un lector que tiene sus esperanzas y un en el tiempo y la historia. Riquier alude a la noción de hermenéutica de aplicación, una muy trabajada por Gadamer y a la cual el propio Riquier le ha dado el nombre de apropiación. Con todas estas expresiones se indica el hecho de que un texto está dirigido a alguien, a cualquiera que puede leerlo. Un lector concreto se apropia del significado del texto. El desafío para Riquier será ubicar este problema del rol de la subjetividad, no en la tradición de las filosofías, de Descartes, por ejemplo, y de la conciencia que hacen al sujeto la clave de toda constitución, sino en coherencia con la filosofía hermenéutica, que al privilegiar el poder de la obra para revelar un mundo, concibe un sí mismo, que amplía al aprender lo que es propuesto. La apropiación se ubica entonces en referencia dialéctica al concepto fundamental de la distanciación. Voy terminando. En la hermenéutica de Riquier, el rol que se concede al sujeto bajo en términos de aplicación, apropiación, actualización y lectura, mantiene la presuposición básica de la objetividad del significado, un fruto adquirido gracias a la influencia de la fenomenología en su hermenéutica y que implica todo un desplazamiento respecto a la tendencia del criticismo bíblico y literario desarrollado en el siglo XIX. Esta última privilegia las condiciones sociales de la comunidad que ha producido los textos y a la cual ellas están dirigidos. Para explicar un texto es necesario comprender su espacio y su tiempo. Solo así sabremos las ideas que ellos tenían en mente. Se trata de hacer propio lo que era ajeno, actualizar una respuesta a lo que corresponde a la referencia ostensiva. En la situación hermenéutica es la apropiación lo que corresponde a la revelación o descubrimiento de un mundo. Para concluir, en la hermenéutica contemporánea hay una primacía, un privilegio del estado actual del texto abierto a sus intérpretes, que permite escapar tanto a la tentación diacrónica como a la tensión diacrónica como a la tensión sincrónica. La sintetizamos en 3 acertos. No privilegiar a detener en la diacronía, no privilegiar a detenerse en la diacronía es no buscar detrás del texto. Lo fundamental en la interpretación no está ni en las intenciones del autor, ni en el contexto histórico-social, ni en los primeros destinatarios. No privilegiar o detenerse en la sincronía es no buscar dentro del texto. Implica hacer el uso de métodos estructuralistas, rechazando la ideología estructuralista que niega que el texto tenga una fuera, que tenga referencia. No aceptar la cláusula del texto y su epogeo. Ni detrás ni dentro, sino buscar delante del texto, frente a él. Delante del texto está el lector, está el intérprete. Intérprete como con su mundo, con un horizonte, con su precomprensión. Se trata de buscar lo que el texto abre, las posibilidades que ofrece. En último lugar, la hermenéutica textual viene a liberar de la camiseta de fuerza metodológica propia de leer el texto o releerlo por sí mismo, con independencia de sus fuentes, al decirme necesariamente también algo, diciendo la misma cosa, o incluso otra cosa. También la práctica pastoral habrá de corroborar a la teología hermenéutica recíprocamente. La palabra, o más bien el texto, no se estudia, no se sigue estudiando únicamente la objetividad de la historia, sino que se comparte en una intersubjetividad de las conciencias. Su efecto de mundo para mí puede constituirse también efecto de un mundo para otro, con las numerosas desviaciones que se conceden a las incesantes proyecciones de sí mismo en un texto y contra las cuales Riquier mismo luchó incansablemente. Gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Pasamos entonces ahora a Javier. Repito el
El título de la ponencia: Oralidad, Memoria y Nuevo Testamento, propuestas para la investigación. Sí, buenas tardes a todos y todas. Qué bueno poder encontrarnos acá en estos espacios de reflexión, ¿no? Los más diversos métodos han sido aplicados a los estudios neotestamentarios con el fin de encontrar esa llave secreta que abra el cofre de sus significadas, muchas de las cuales han significado grandes inversiones de tiempo y dinero, incluso cuando hayan sido irrelevantes para la comprensión de los escritos bíblicos. Estas últimas, las irrelevantes, como ha señalado Larry Hurtado en un artículo de 2014, han corrido la suerte de todas las modas, terminando por ser desestimadas precisamente por su inutilidad para la disciplina. Lo que, no obstante, parece permanecer firme en los estudios neotestamentarios es la conciencia de que estamos frente a textos que tienen más de 2000 años de antigüedad y que por esta razón su exploración no puede hacerse con herramientas metodológicas que pasen por alto la distancia histórica que nos separa del texto y su cultura. Los métodos históricos se niegan a morir finalmente. En el espacio privilegiado que representa una sociedad académica como lo es la SEPTEOL, me parece de la mayor importancia marcar la presencia de los estudios bíblicos como disciplina teológica y hacerlo por la vía de presentar lo que se ha convertido en mi propia búsqueda en el último tiempo: las implicancias exegético-hermenéuticas que resultan de redescubrir los escritos neotestamentarios como artefactos de una cultura oral y considerarlos como portadores de la memoria de Jesús. Este documento, por tanto, refleja investigaciones sobre el tema enunciado y se presenta más bien como un intento de poner en orden una búsqueda más que de unos hallazgos. Sobre la conciencia de oralidad. Es cierto que el creciente interés en el elemento oral que subyace a los escritos del Nuevo Testamento ha venido de la mano de una de las más recientes búsquedas del Jesús histórico. No obstante, los temas relacionados con la oralidad propiamente tal, la función y acción de los escribas en los tiempos bíblicos, el rol jugado por los testigos oculares de los acontecimientos narrados en el Nuevo Testamento y la manera en que la memoria conserva y transmite dichos elementos presenciados son líneas de investigación que pueden rastrearse hasta las décadas de 1950 y 1960, cuando la así llamada escuela escandinava profundizaba algunas intuiciones dejadas inconclusas por las propuestas iniciales de la crítica formal alemana. Julius Wellhausen ya había hablado de que a los textos del Nuevo Testamento les subyace un periodo oral a comienzos de 1900, 1905. Pero quedó inconclusa esa investigación. La escuela escandinava la retomó en los 60 y 50. A estos efectos, Birger Gerhardsson llevó a cabo una minuciosa, aunque en principio no reconocida, investigación sobre la para mostrar cómo las expresiones rabínicas técnicas que indican transmisión de contenido tradicional fijo se hallan también presentes en los escritos neotestamentarios, lo cual mostraría que un periodo y una disciplina oral subyacen a los escritos posteriormente canonizados. En el mundo antiguo, la alfabetización estaba severamente restringida, al punto de que en la Judea romana, como señala Richard Horsley, se limitaba a la élite escriba y posteriormente a la élite rabínica, la cual correspondía a un 2 o un 3% de la sociedad en el siglo I. Por tanto, habría que concordar con James Dunn en el sentido de que, incluso asumiendo que un par de los discípulos de Jesús hayan sabido leer y escribir,
la gran mayoría de los primeros seguidores de Jesús habría sido funcionalmente analfabeta. Esto para nada contradice el dato entregado por Josefo en el sentido de que todo niño judío debía ser instruido en la Torá, porque no hay duda de que tal instrucción acontecía, pero se hacía de forma oral, por medio de la recitación en las escuelas del Shabbat. Otra cosa eran las escuelas rabínicas, donde una muy pequeña élite sí aprendía a leer y a escribir. Esta toma de conciencia sobre el carácter oral de la cultura de origen de los textos bíblicos expuso, igualmente, lo que constituye una de las grandes debilidades de los que todos han sido desarrollados en el marco de una cultura literaria. Apenas podemos imaginar lo que significa no tener un uso para lo escrito, como pudo ser el caso en una cultura donde lo escrito estaba escondido en algún lugar sagrado, inaccesible para el pueblo que eventualmente sospecharía incluso de la utilización por parte de la élite de la sociedad de esos elementos escritos. Los escritos eran los contratos donde se cedían tierras y ese tipo de cosas. Lo que hoy sabemos es que la comunicación se hacía de manera oral e incluso cuando se trataba de la comunicación de un mensaje portado en formato escrito, ésta se hacía representando oralmente el contenido del texto, en lugar de leerlo directamente de la fuente escrita. Horsley señala que en la cultura helénica y romana, textos de todo tipo eran oralmente representados, por lo que los destinatarios de los evangelios, participantes en las reuniones de la iglesia temprana, no necesitaron aprender a leer desde un códice para recibir el mensaje transmitido en el texto. La oralidad era la forma. Ahora bien, ¿cómo funcionan las sociedades orales? Este fue el siguiente paso de la investigación. Una de las obras que mayor luz trajo sobre el funcionamiento de las sociedades orales fue la del antropólogo etnólogo, quien es conocido por sus investigaciones sobre la historia oral de los pueblos de África Central en un estadio preeuropeo. A pesar de que Vancina describe procesos de transmisión de muchas generaciones, lo que es distinto a lo acontecido en el periodo de formación del Nuevo Testamento, donde para el momento de la aparición de varios de sus escritos todavía tendríamos testigos oculares vivos, el trabajo resulta muy relevante, porque muestra que las comunidades orales también tienen mecanismos para asegurar la fidelidad de la transmisión de sus tradiciones. Designan transmisores autorizados e incluso ejecutan sanciones en caso de que la transmisión de palabras se hiciera de forma inadecuada. A partir de estos estudios, fue posible adquirir una idea sobre cómo se transmite la tradición en una cultura oral y avanzar hacia el señalamiento según el cual en el caso del cristianismo temprano se trató de una transmisión oral informalmente controlada. ¿Pero qué? ¿Y cómo se transmite? ¿Qué elementos del pasado son los que terminan siendo integrados en el nuevo estadio de la tradición y cómo son integrados? Es lo que nos aporta la investigación de la memoria social. Los estudios de la memoria como construcción social están asociados al sociólogo francés Jan y Aleida Assmann. Estos últimos especificaron las teorías de memoria social y colectiva de Holbach por medio de las categorías de memoria comunicativa y memoria cultural. La pregunta por el funcionamiento de la memoria es muy importante para los estudios neotestamentarios. En efecto, ya que Jesús es el gran núcleo transmitido por medio de los escritos del Nuevo Testamento, es importante tomar nota de que se trata de un Jesús cuya memoria había sido transmitida de manera oral por espacio de 20 años aproximadamente, antes que aparecieran las primeras formulaciones escritas
en la década del 50 del siglo I. No obstante, a pesar de que la vasta mayoría de las investigaciones que hacen foco en los estudios de memoria social han sido publicados a contar de la década del 80 del siglo XX, los estudios bíblicos no han acusado recibo con la profusión que uno pudiera imaginar. Los estudios bíblicos latinoamericanos, por ejemplo, se hace mucho uso del concepto memoria. Hay un montón de títulos que hablan de memoria de, pero nunca se expone la teoría de la memoria y no queda claro si los autores que usan el concepto conocen las teorías de la memoria social o no, porque tampoco hay una categorización clara. El ser humano necesita un marco social que posibilite la reconstrucción de su pasado. Las remembranzas individuales, otrora desconectadas, adquieren conexión, estabilidad y coherencia. En ese marco social, el individuo deposita su memoria particular con el fin de entender, explicar y comunicarla y así construir su identidad. Un ejemplo que propone Alan Kirk proviene de la experiencia de los sobrevivientes de los campos de concentración nazi, los cuales construyen una memoria por medio de la formación de grupos de sobrevivientes a partir de sus experiencias particulares. Las memorias colectivas, entonces, son representaciones del pasado en las mentes de los miembros de una comunidad que contribuyen al sentido de identidad de la comunidad. Ahora bien, la memoria colectiva no es igual en todos los momentos de su configuración. Para un grupo humano en sus estadios iniciales de construcción identitaria, la teoría de la memoria social habla de un primer momento de transmisión al que denomina memoria comunicativa. Se trata del periodo caracterizado por la comunicación cara a cara o boca a boca de las memorias fundacionales, por parte de los testigos oculares de los eventos transmitidos o por parte de quienes pueden reclamar la prerrogativa de haber estado en contacto directo con los testigos oculares. La memoria comunicativa tiene como límite la muerte de quien responde a 3 o 4 generaciones, 80 o 100 años desde el evento transmitido. Si para el fin del periodo posible para la memoria comunicativa, la comunidad no ha integrado su memoria en marcos más estables que la comunicación oral, dicha memoria se diluirá, lo mismo que la identidad de la comunidad. En realidad, la fragilidad de la memoria comunicativa, esa memoria del primer momento, lleva a las comunidades a experimentar ya en el umbral de los 40 años una crisis de memoria en el momento en que comienza a ser indudable la desaparición de la generación de testigos oculares. En ese escenario, las memorias dispersas e individuales deberán integrarse en narrativas conmemorativas mayores, susceptibles de ser transmitidas por más tiempo. Estos mecanismos mnemotécnicos, que se perciben desde bien temprano en el marco de la memoria comunicativa, son elementos fundamentales en la transformación de la memoria comunicativa en memoria cultural. Mientras que la primera, la comunicativa, delinea una memoria vívida, comunicada y formadora de identidad, que cubre un marco de 3 o 4 generaciones, como decíamos. La segunda, la memoria cultural, describe ya la memoria canonizada, perteneciente a una comunidad, por la cual la comunidad acuña su autoimagen normativa y formativamente. En este sentido, el cruce interdisciplinar entre la investigación bíblica y la teoría de la memoria social se ha mostrado experimentalmente muy productivo, aunque faltan las implicancias exegético-hermenéuticas. Desde la perspectiva del cristianismo tardío, nuestro cristianismo, los escritos del Nuevo Testamento forman parte de la memoria cultural.
Pero desde la óptica de la formación misma de sus textos, es decir, desde los textos asumidos en su distancia histórica, estos son memoria comunicativa, pues el tiempo que los separa de los eventos fundantes, en la mayoría de los casos, no supera el umbral de los 80 o 100 años, y en otros ni siquiera supera el umbral de los 40. Y si son memoria comunicativa desde una perspectiva y memoria cultural desde otra, significa que uno no puede presumir conocer exactamente cómo los eventos rememorados en los textos tuvieron lugar realmente. Más bien, la forma de leer los textos proporcionará una visión del estatus de la memoria del grupo y su proceso de construcción de identidad. Esto es así porque la actividad de la memoria, al articular el pasado, es dinámica, incesante, porque está conectada al presente. Las similitudes y diferencias o inconsistencias que uno percibe a veces en los escritos del Nuevo Testamento deben entenderse precisamente como el fruto de los esfuerzos de diversas comunidades por rearticular la memoria de aquel que tanto impactó la vida de sus seguidores. Resultan insospechadas las repercusiones que tales consideraciones pueden tener en la exégesis bíblica. Para ir terminando, la vinculación de temas tales como oralidad, memoria y Nuevo Testamento puede asegurar un campo fértil para la investigación de los interesados e interesadas. Desde una perspectiva metodológica, esto impulsa la reconsideración de una metodología exegética llevada a cabo en un paradigma literario estricto. El texto actual debe ser visto, por tanto, como el resultado de un proceso de transmisión que se realizó con fines de comunicación oral, lo que obliga a buscar lo importante no en lo escrito, sino en lo comunicado. Claro que todas estas cosas seguramente presentarán matices que los estudiosos deberán sopesar responsablemente. Sin embargo, los frutos más importantes de la ruta investigativa que sugiero saldrán a la vista cuando estos estudios académicos de la Biblia. Apropiarse de los textos bíblicos y comprenderlos como memoria comunicativa, es decir, como el testimonio de quienes caminaron con el Señor y de quienes lo interpretaron para sus comunidades a partir del testimonio de los primeros, es recuperar para la iglesia de hoy el valor de lo plural de la fe en Jesús, a la vez que el desmantelamiento de ciertos sistemas teológicos que con imprevista fuerza en el último tiempo predican el regreso a los desgarradores conflictos de la ortodoxia precrítica del siglo XVII. Urge, a mi juicio, la construcción de una forma de reflexión teológica que ofrezca al mundo evangélico, incluyo el protestantismo en general, la posibilidad de elaborar un pensamiento que evite los extremos de quienes interpretan todo literalmente, poniendo énfasis en lo escrito y no en lo oral, por un lado, y de quienes, en la línea del liberalismo del siglo XIX, desechan los escritos bíblicos en ese punto en que el testimonio de los escritos no se ajusta a sus intereses particulares. Invitaría a los investigadores y a las investigadoras del área de Biblia a explorar la manera en que los textos que hoy tenemos en la Biblia portan todavía las huellas del impacto provocado por Jesús. Un núcleo significativo de memoria que puede trazar su origen hasta la propia figura del Señor. Esto no para histórico, sino para preguntarnos si el Jesús al que hoy anunciamos provoca en nuestros tiempos un impacto similar al que reproducen como memoria los textos del Nuevo Testamento. Muchas gracias.